Buenas noches, ¿cómo están? Se nos termina el fin de semana largo. Mañana volvemos a la actividad febril de todos los días. ¿Cómo están? Bueno, ¿qué tiempos vivimos en Argentina? Rarísimos. Yo al menos creo que nuestra capacidad de asombro no se agota nunca en nuestro querido país. Me encontré este fin de semana conversando con una amiga a la que le contaba lo maravilloso y conmovedor que me había resultado el reencuentro con Oscar Wilde. Haber visitado su casa fue sumamente emocionante para mí. Recordé que Oscar Wilde era el autor que mi madre nos leía a mi hermano mayor y a mí cuando éramos chicos. Y nos leía sus cuentos, El Príncipe Feliz, El Ruiseñor y la Rosa, El Cumpleaños de la Infanta. Entonces, habérmelo encontrado de una manera tan íntima y tan profunda durante mi último viaje, me hizo volver a esos cuentos. Le conté al señor que se ocupaba de la venta de las entradas y de los libros y de los souvenirs, esta historia, ¿no? que mi madre me leía de chica a Oscar Wilde, que ella corroboré que ignoraba que fuera irlandés. Me dice, en ese momento lo vendían como inglés. Bueno, era irlandés y de Dublín, una ciudad que desborda de literatura y de cultura, que merece una visita prolongada para tratar de absorber al menos en parte todo lo que ofrece al visitante interesado en estas cuestiones, ¿no? Bueno, entonces les decía que revisité un poquito los cuentos del gran Oscar Wilde y me encontré con un finísimo manejo de la ironía, con una sensibilidad y un preciosismo en el uso de las palabras, tanto en español como en inglés, porque bueno, yo tengo una traducción, se me va a desparramar todo cuando se los muestre, pero tengo sus obras completas en estos libros, que más de uno lo debe conocer, hermoso, con papel y Biblia, del año del Jopo, pero hermosos. Y tengo uno que me traje ahora en inglés. Y bueno, un manejo precioso y muy cuidado de las palabras. Bueno, y les decía que hablaba con esta amiga, ¿no? Sobre los tiempos convulsionados que estamos viviendo en Argentina. Y hablábamos de cómo hacer política sin caer en el partidismo, sin caer en la vulgaridad y en la chabacanería. Y me parece que leer a Wilde hoy es una ocasión perfecta, porque yo le decía a esta amiga que en cierta forma mi infancia, en cuanto a los libros, mi cabeza se había formateado con María Elena Walsh y con los cuentos de Oscar Wilde, y que sentía que me habían formado en cierto sentido los cuentos que en ese momento escuchaba, ¿no? Entonces elegí, obviamente va a estar editado, no lo puedo leer todo porque es muy largo, para leerles El Cumpleaños de la Infanta, que realmente me deslumbró otra vez. Entonces vamos con El Cumpleaños de la Infanta. Dice el narrador: era el cumpleaños de la infanta. Cumplía exactamente 12 años de edad y el sol lucía brillantemente en los jardines del palacio.
Aunque era ella una princesa real e infanta de España, no tenía más que un cumpleaños cada año, igual que los hijos de los más pobres, y era naturalmente asunto de gran importancia para todo el reino que hiciera un día muy hermoso en aquella ocasión. Los días corrientes solo le estaba permitido jugar con niños de su rango, por eso siempre tenía que jugar sola. Pero el día de su cumpleaños era una excepción, y el rey había dado órdenes de que se invitase a todas las jóvenes amigas que quisiese a que viniesen a divertirse con ella. Ténganme paciencia porque lo fui editando. La historia cuenta también que el padre, el rey, había caído presa de un estado melancólico a partir de la muerte prematura de su esposa, madre de la infanta, cuando la niña tenía 6 meses de edad. Entonces, bueno, relata todo esto, ¿no?, en el estado en el que había caído el rey, lo sombrío de su ánimo desde entonces, el profesar devoción al cadáver que había hecho embalsamar. Bueno, cuenta todo esto con mucho lujo de detalles, Wilde. Entonces, en un momento, que el rey estaba asomado a la ventana mirando los festejos del cumpleaños de la infanta, se retira, ¿no?, y se vuelve, digamos, al ostracismo propio de su estado anímico y emocional. Entonces dice la infanta, ¿no? La infanta hizo una mueca leve y encogiéndose de hombros. Sin duda, podía haberse quedado con ella en su cumpleaños. ¿Qué le importaban los estúpidos asuntos de Estado? O se había ido a aquella oscura capilla donde ardían siempre los cirios y donde nunca le permitirían entrar. Qué tontería en él cuando el sol lucía tan espléndidamente y todo el mundo era tan dichoso. Bueno, sigue describiendo lo que pasaba en el cumpleaños, que iba a haber una simulación de una corrida de toros. Y dice, entonces, después de todo lo que, de los números especiales que habían preparado para el cumpleaños de la infanta, dice: pero la parte cómica de la fiesta mañanera fue indudablemente la danza del enanito. Cuando apareció en el ruedo balanceándose sobre sus piernas torcidas y meneando su enorme cabeza deforme de un lado para otro, los niños lanzaron ruidosas exclamaciones de alegría y la infanta misma rió de tal modo que la camarera se vio obligada a recordarle que si había muchos precedentes en España de que una hija del rey hubiese llorado ante sus iguales, no había ninguno de que una princesa de sangre real se mostrase tan regocijada ante aquellos que eran inferiores a ella en nacimiento. El enanito, sin embargo, era realmente irresistible, e incluso en la corte de España, señalada siempre por su cultivada pasión a lo horrible, no se había visto nunca un pequeño monstruo tan fantástico. Era, además, su primera aparición. Lo habían descubierto el día antes corriendo locamente por el bosque 2 nobles que iban de caza por uno de los sitios más alejados del gran encinar que circunda la ciudad, y lo habían conducido con ellos a palacio como una sorpresa para la infanta. Su padre, que era un pobre carbonero, se sintió satisfecho de que le librasen de un niño tan feo e inútil. Quizá lo más divertido era la completa inconsciencia en que se hallaba de su propio aspecto grotesco. Parecía en realidad completamente feliz y encantado de su alta valía. Cuando los niños reían, él reía tan franca y alegremente como cualquiera de ellos, y al final de cada danza les hacía las más cómicas reverencias, sonriendo y moviendo la cabeza como si fuera realmente uno de ellos, y no un pequeño ser desdichado, hecho por la naturaleza en algún momento humorístico para burla de los demás. En cuanto a la infanta, le tenía completamente fascinado. No podía apartar los ojos de ella y parecía bailar para ella solamente,
y cuando al terminar su danza, recordando haber visto a las grandes damas de la corte arrojar ramos a Caffarelli, el famoso tenor italiano que el Papa había enviado de su propia capilla a Madrid para intentar curar la melancolía del rey con la dulzura de su voz, arrancó ella de sus cabellos la bella rosa blanca y la arrojó, en parte por burla y en parte por molestar a la camarera, al ruedo, con su más dulce sonrisa. El enanito, tomándolo completamente en serio y apretando la flor con sus rudos y ásperos labios, puso la mano sobre su corazón y dobló una rodilla ante ella, haciendo muecas de oreja a oreja con sus ojillos brillantes de placer. Esto trastornó la gravedad de la infanta, que sin poder contener la risa, mucho después que el enanito hubiera abandonado el ruedo, expresó a su tío el deseo de que repitiera inmediatamente la danza. Entonces, edito, ¿no? Entonces, cuando el enanito oyó que iba a bailar por segunda vez ante la infanta y por orden expresa de ella, se sintió tan orgulloso que corrió por el jardín besando la rosa blanca en un absurdo arrebato de placer y haciendo los más grotescos y desmañados gestos de deleite. Las flores se indignaron por completo con aquella intrusión tan atrevida en su bella casa, y cuando le vieron hacer cabriolas por los paseos y agitar sus brazos sobre la cabeza con tan ridículas maneras, no pudieron contener por más tiempo sus sentimientos. Es realmente demasiado feo para permitirse jugar donde estamos nosotros, gritaron los tulipanes. Si bebiera jugo de adormideras y se durmiese durante 1000 años, dijeron los grandes lirios escarlata y se pusieron completamente rojos de cólera. Es un perfecto horror, aullaron los cactos. Sí, es retorcido y rechoncho, y su cabeza no guarda proporción alguna con sus piernas. Realmente me hace sentirme más espinoso que nunca, y como se acerque a mí le pincharé con mis aguijones. En verdad lleva una de mis mejores flores, exclamó el rosal blanco. Yo mismo se la di a la infanta esta mañana, como regalo de cumpleaños, y él se la ha robado. Y empezó a gritar, ¡ladrón, ladrón, ladrón!, con su voz más fuerte. Pero en cambio, se refiere al enanito, los pájaros le querían. Le habían visto con frecuencia en la selva danzando como un elfo tras las hojas remolineantes o acurrucado en el hueco de alguna añosa encina compartiendo sus nueces con las ardillas. Y no les importaba un ardite su fealdad, pues hasta el ruiseñor que canta tan dulcemente en los bosquecillos de naranjos, de tal modo que la luna se inclina a menudo para escucharle, no es muy hermoso a la vista, después de todo. Y además, él había sido muy bueno con ellos. Y durante aquel terrible y penoso invierno, cuando no había frutos en los árboles y la tierra estaba dura como hierro, y los lobos habían llegado hasta las propias puertas de la ciudad en busca de alimento, él nunca los olvidó y siempre les dio migas de su pequeño mendrugo de pan negro y repartió con ellos, fuera el que fuese, su pobre almuerzo. Deberían realmente encerrarle en casa para el resto de su vida normal, dijeron. Mirad su joroba y sus piernas torcidas, y empezaron a reír entre dientes. Pero el enanito no oyó nada de todo esto. Gustábanle enormemente los pájaros y los lagartos, y pensaba que las flores eran las cosas más maravillosas del mundo entero, exceptuando naturalmente a la infanta, pues ella le había dado la hermosa rosa blanca y le amaba, y esto representaba una gran deferencia. Cómo deseaba verse de nuevo con ella. Le haría sentarse a su derecha, le sonreiría y ya no se apartaría nunca de su lado. Sería su compañero de juego y le enseñaría toda clase de tretas deliciosas. Porque a pesar de no haber estado antes nunca en un palacio, sabía él muchas cosas maravillosas. Sabía hacer jaulitas de junco para que cantaran dentro de ellas los saltamontes, y las cañas nudosas de bambú las convertía en la flauta que Pan gustaba tanto de oír.
sabía también el grito de cada pájaro y podía llamar a los estorninos desde las copas de los árboles o a la garza real de la laguna. Sí, ella iría ciertamente a la selva y jugaría con él. Le daría su propia camita y vigilaría al pie de la ventana hasta que amaneciese para que las reses bravas no le hiciesen daño ni los lobos hambrientos pudieran acercarse a la choza. Y al amanecer daría unos golpecitos y la despertaría y se pasarían todo el día bailando juntos. El palacio entero parecía dormir, y hasta tras las persianas que no habían sido cerradas, pesados cortinones colgaban sobre las ventanas para no dejar entrar la luz. El enanito, ¿no?, vagó alrededor buscando algún sitio por donde entrar, y al final encontró una puertecilla secreta que había quedado abierta. Se introdujo furtivamente por ella, encontrándose en un espléndido vestíbulo. Más espléndido pensó que la selva. Por todas partes era mucho más dorado, y hasta el piso estaba hecho de grandes losas de colores ajustadas en una especie de modelo geométrico. Pero la infantina no estaba allí, y únicamente había unas maravillosas estatuas blancas que le contemplaban desde lo alto de sus pedestales de jaspe, con tristes ojos inanimados y sonriendo extrañamente sus labios. Al final del vestíbulo colgaba una cortina de terciopelo negro ricamente recamada, como sembrada de soles y estrellas, la divisa favorita del rey, bordada sobre el color que aquél prefería. ¿Estaría ella quizá escondida detrás? Intentaría verlo de todos modos. Bien. En la sombra de la puerta, al fondo de la estancia, erguíase una figurilla contemplándole. Le tembló el corazón. Un grito de alegría salió de sus labios y avanzó hacia la luz. Entonces la figura avanzó también y pudo verla claramente. ¡La infanta! Era un monstruo, el más grotesco monstruo que había visto nunca. No era proporcionado como todo el mundo, sino jorobado y patizambo, con una enorme cabeza colgante y una melena negra. El enano frunció el ceño y el monstruo lo frunció también. Se echó a reír y rió con él. Dejó caer las manos a los costados y el monstruo hizo lo mismo. Le hizo una reverencia burlesca y él le devolvió la misma reverencia. Avanzó hacia él y vino a su encuentro copiando cada paso que daba y parándose cuando se paraba. Gritó divertido, corrió hacia él tendiéndole la mano y la mano del monstruo tocó la suya y estaba fría como hielo. Sintió miedo, retiró su mano y la mano del monstruo le imitó con presteza. Intentó avanzar, pero algo liso y duro le detuvo. La cara del monstruo estaba ahora muy cerca de la suya, parecía llena de terror. Apartó el pelo de sus ojos, el monstruo le imitó. Le golpeó y aquél le devolvió golpe por golpe. Gesticuló con aversión y el monstruo le hizo muecas horrorosas. Retrocedió y aquél retrocedió también. ¿Qué era aquello? Pensó un momento y miró a su alrededor detenidamente la habitación. Era extraño, pero todo parecía tener su doble en aquel muro invisible de agua clara. Sí, cuadro por cuadro y asiento por asiento, todo estaba repetido. El fauno dormido que yacía en la alcoba junto a la puerta tenía su hermano gemelo que dormitaba también, y la Venus de plata que se erigía en los rayos del sol tendía sus brazos a otra Venus tan encantadora como ella. ¿Era el eco? Una vez lo había llamado en el valle y el eco le contestó palabra por palabra. ¿Podría burlar la mirada como burlaba la voz? ¿Podría crear un mundo mímico igual al mundo real? ¿Podrían las sombras de las cosas tener color y vida y movimiento? ¿Podría ser que... Se estremeció y
y arrancando de su pecho la bella rosa blanca, se volvió y la besó. El monstruo tenía una rosa también, idéntica a la suya, pétalo por pétalo. La besaba con los mismos besos y la apretaba contra su corazón haciendo horribles muecas. Cuando al fin despuntó en él la verdad, lanzó un grito salvaje de desesperación y cayó al suelo sollozando, con que era él aquel ser desgraciado y giboso de aspecto vil y grotesco. Él mismo era el monstruo, y de él era de quien se habían reído todos los niños y la princesita en cuyo amor creyó. Ella también se había burlado solamente de su fealdad, divirtiéndose con sus piernas torcidas. ¿Por qué no le habían dejado en la selva donde no había espejo que le revelara lo repugnante que era? ¿Por qué no le había matado su padre antes que venderle para afrenta suya? Abrasadoras lágrimas se deslizaron por sus mejillas y destrozó la rosa blanca. El monstruo tendido hizo lo mismo y esparció en el aire los tenues pétalos. Se arrastró por el suelo sin mirarle, tapándose los ojos con las manos. Se deslizó como una cosa herida hacia la sombra yacente, allí gimiendo. Y en aquel momento entró la propia infanta con sus compañeros por la abierta ventana, y cuando vieron al feísimo enanito tendido sobre el suelo y golpeando el pavimento con los puños cerrados de la manera más fantástica y exagerada, lanzaron ellos alegres carcajadas y le rodearon observándole. Sus danzas eran divertidas, dijo la infanta, pero su manera de representar es más graciosa aún. Verdaderamente trabaja casi tan bien como los polichinelas. Únicamente, eso sí, no es tan perfectamente natural. Y agitó su gran abanico y aplaudió. Pero el enanito seguía sin alzar la vista y sus sollozos fueron haciéndose cada vez más débiles, y de repente lanzó un extraño estertor y se oprimió el costado. Luego cayó boca arriba y permaneció completamente inmóvil. «Esto es magnífico», dijo la infanta después de una pausa. «Pero ahora tienes que bailar para mí». «Sí», gritaron todos los niños, «tienes que levantarte y bailar, para eso eres tan listo como los monos de berbería y mucho más ridículo». Pero el enanito no contestó. Y la infanta golpeó el suelo con el pie y llamó a su tío, que estaba paseando por la terraza con el chambelán, leyendo unos despachos que acababan de llegar de México, donde había sido establecido recientemente el Santo Oficio. «Mi gracioso enanito está malhumorado», exclamó ella. «Levantadle y decidle que baile para mí». Se sonrieron uno al otro y entraron pausadamente. Don Pedro se inclinó y dio una palmadita sobre la mejilla del enanito con su guante bordado. «Tienes que bailar», dijo Petit Monstre, o sea, pequeño monstruo. «Tienes que bailar. La infanta de España y de las Indias quiere divertirse». Pero el enanito siguió sin moverse. «Habrá que traer al encargado de los azotes», dijo don Pedro, enfadado, y volvió a la terraza. Pero el chambelán tuvo una mirada grave y, arrodillándose junto al enanito, le puso su mano sobre el corazón, y después de unos momentos se encogió de hombros y, levantándose, hizo una gran reverencia a la infantita y dijo: «Mi bella princesa, vuestro gracioso enanito no volverá nunca a bailar. Es una lástima, porque era tan feo que hubiera podido hacer sonreír al rey». «¿Por qué no volverá a bailar?», preguntó la infanta riendo. «Porque su corazón se ha quebrado», contestó el chambelán. Y la infanta frunció el ceño y sus delicados labios, como pétalos de rosa, se torcieron con lindo desdén. «De aquí en adelante, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón», exclamó y corrió hacia el jardín. Fin. ¿Qué tal, Wilde? De aquí en adelante, que los que vengan a jugar conmigo no tengan corazón. Bueno, cuando uno ha crecido escuchando estos cuentos, es inevitable sentir el efecto formador y fuertemente
político de la literatura de Wilde. Wilde tuvo una vida, digamos, bastante acomodada. Su casa es bellísima en Dublín. Su madre y su padre tenían mucha cultura, eran personas muy formadas. Por su living, comedor y por su biblioteca han pasado grandes escritores y ensayistas. Su madre hacía tertulias para reunirlos en su casa. Se casó, tuvo hijos, pero bueno, ciertas inclinaciones sexuales favorecieron, yo creo que fueron la excusa perfecta, cierta persecución que terminó en un juicio que lo condenó a 2 años de prisión y que implicó el comienzo de su deterioro. Luego de cumplir su pena, se va a vivir a París, donde muere al poco tiempo, en un estado, digamos, de una vida muy deteriorada y muy empobrecida en relación a lo que había sido la suya, ¿no? Digo que creo que fue la excusa perfecta esta de culparlo por sus inclinaciones sexuales, por la relación que tenía con un hombre, porque creo que era tan fuerte lo que escribía, tan impactante y tan formativo, con esa ironía finísima que les digo que redescubrí, que era fuerte, era muy fuerte la literatura que hacía Wilde. Entonces, bueno, era más fácil caerle por otras cosas, ¿no? Supongo yo, quiero creer. Si bien, bueno, era otra época, la sociedad irlandesa estaba profundamente atravesada por un catolicismo recalcitrante, entonces puede ser que también haya sido chocante su elección sexual, pero creo que no solo eso, ¿no? Porque no debe haber sido el único que tenía esas inclinaciones ni esas aventuras. Pero bueno, lo que escribía era serio y muy profundo. Entonces, me pareció en esto que yo hablaba con esta amiga, que me insistía para que yo contara algunas cosas de lo vivido, de lo experimentado, de lo sentido, porque podían tener cierta trascendencia política. Me parecía que quizás una manera de hacer política en este momento de gran desorientación en Argentina, para muchos, era una manera de hacer política leer a Wilde y sobre todo este cuento. Sobre todo este cuento, porque los mensajes de Wilde, si bien parecen moralejas de cuentos para niños, son muy profundos y muy humanos y muy alegóricos y muy irónicos, ¿no? Como por ejemplo decir, salvo el día de su cumpleaños, la infanta tenía que jugar solo con niños que la equipararan en su rango, por eso siempre jugaba sola. Y termina dando cuenta de ese estado de soberbia y de altivez que a veces maneja la realeza y a veces maneja otra gente que no tiene nada de realeza, diciendo, bueno, que a partir, como por decreto, que a partir de ahora los que vengan a jugar con ella no tengan corazón, porque así no se mueren cuando ella quiere que bailen para ella. Bueno, Wilde, una gran lectura. Yo me voy a permitir disentir con nuestro gran Jorge Luis Borges, que en algún lugar dijo que era para leer en la adolescencia. Yo creo que Wilde es para leer en cualquier momento y siempre, que fue un gran escritor con una sensibilidad muy peculiar, que transmite como un sentido de humanidad y, si se quiere, hasta como de justicia, ¿no? De cierta cosa de justicia humana, de sentimiento ecuménico por los seres humanos
y por el mundo que nos rodea y por la naturaleza, que siempre vale la pena leerlo. A mí realmente volver a él después de varias décadas me sorprendió, me deleitó y me gustó muchísimo. Así que bueno, he compartido con ustedes una de mis lecturas de infancia, como les decía, en una de las cosas que subí. En Dublín me encontré con mi infancia y con mi adultez a partir de dos de los grandes escritores que dio esas tierras, Wilde y Joyce. Los dos, me parece, a su modo, con sus propios estilos, fueron lo suficientemente irreverentes con todo lo que los rodeaba como para que los tengamos en cuenta y los leamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura, espero que lo hayan disfrutado. Lean a Wilde, vale mucho la pena, no es una lectura adolescente, es una lectura formativa, que no pierde actualidad ni vigencia, que advierte sobre cosas muy feas del ser humano, creo, ¿no? De la que nadie está exento, obviamente, pero una cosa es tratar de ir en contra de esas tendencias nefastas y otra cosa es solazarse en ellas y exacerbarlas. Entonces me parece que en eso la escritura de Wilde era bien crítica y apuntaba casualmente a eso, a tratar de sobreponernos a esa miseria humana que todos en algún lugar anidamos, ¿no? Y que nos hace peores y que nos transforma en una sociedad cada vez más áspera, más dura y más invivible. Bien, les deseo muy buenas noches, que tengan un muy buen comienzo de semana y que hayan disfrutado, ojalá, de la lectura de Wilde. Nos vemos pronto. Besos para todos. Chao.